Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos puedan estar acompañando hoy lunes 30 de diciembre en este estudio diario. Y les mando un saludo desde la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Arriaga, en el estado de Chiapas. Y para mí es un gusto, ya aquí a punto de finalizar el año, llevar a cabo esta meditación en el libro de Apocalipsis, hoy llevando por título La marca del rey. Está en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ya más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La marca del Rey. El día de hoy nos encontramos ya en el último capítulo de Apocalipsis. Nos encontramos ya en este cúlmine de lo que es la historia del plan de Dios, esta perfección que Dios ha definido. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que en Él no hay fallas, en Él no hay errores. Y algo que podemos encontrar similitud, este último capítulo de Apocalipsis, le encontramos con una similitud con el primer capítulo de Génesis. ¿Cómo es, en el libro de Génesis, cómo es que Dios crea ese jardín de Edén, donde dispone de un árbol, dispone de ríos, dispone de vegetación, y dice: aquí va a estar el hombre, aquí los animales, aquí se van a desarrollar, y crea Dios todo eso en 6 días, el séptimo descansa. Pero hay una característica, que entra el pecado, entra la corrupción y todo cambia. Y aquí en el Apocalipsis tenemos un lugar reconstruido, no reconstruido, una nueva creación por parte de Dios, en la cual está designada, en el que se nos dan los últimos elementos. En el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan empieza o da la descripción a detalle de cómo es esta ciudad, de cómo se conforma los cimientos, cada uno de los muros, que Dios va a estar allí, que Dios va a ser su templo. Y ahora nos da los últimos detalles de esta ciudad. Y vamos a ver 3 puntos el día de hoy, siendo el primero la marca del rey, 1 en salvación. Nos dice el verso 1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Juan recalca algo aquí, lo que es la pureza excelente que fluye de Dios, la pureza que fluye del mismo trono de Dios. Nos dice que era un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Recordemos esa conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana en Juan 4. Le dice: mujer, si tú supieras de aquel que te pide, dame de beber agua, tú le dirías a él que te diera de beber agua. Y esa agua es la que salta para vida eterna. Entonces Dios nos da esa agua, lo que es la salvación. Es una agua que nos permite acercarnos a Dios, y es un agua que sacia toda clase de sed, que nos lleva a entender nuestra humanidad y nos lleva a entender nuestra gran necesidad de Dios. Pero es una necesidad que pone al hombre realmente en su lugar, una persona pecaminosa, y pone a Dios como quien es, perfecto, y que realmente es resplandeciente, pero que también está sentado en su trono. Dios siempre ha estado sentado en su trono, y nos dice que es un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios. Y nos dice el verso 2 que en medio de la calle, a un otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. O sea, que el fruto que nos pone un ejemplo Juan, que produce 12 frutos, y que dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea, nos pone este ejemplo para que nosotros podamos entender que va a haber una cosecha abundante del fruto que produzca este árbol. Y es un árbol que no va a tener fallas. Es más,
sus hojas van a servir para sanidad. Y no quiere decir que va a haber enfermedad, que va a haber dificultades, sino lo que nos está diciendo aquí es que no habrá más temor, no habrá más preocupación allí, porque Dios nos va a suplir de absolutamente todo. Si empezaba a haber dudas de que, ¿cómo vamos a subsistir? ¿Cómo Dios nos va a sostener? Dios mismo es quien nos va a sostener de absolutamente todo. En la ciudad de Dios el Señor proveerá de toda paz, salvación y restauración, y no habrá duda alguna de ello. Es por eso que la marca del Rey se encuentra en la salvación que Él nos da a través de Cristo. Nos sacia en nuestro ser, nos lleva a entender nuestra necesidad de Él y que debemos de rendirnos a Él. Y a pesar de que Dios ha ganado, a pesar de que estemos en esa ciudad perfecta, no tendremos necesidad alguna porque Dios estará allí. Y eso lleva al segundo punto, la marca del Rey 2, en protección. Nos dice el verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. En Génesis, en el huerto, la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Recordemos, cuando el hombre pecó en contra de Dios, cuando el hombre se escondió, le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Y desde ahí todo se descontroló a nuestros ojos. Era el plan previsto por parte de Dios. Pero en este momento nos dice, no habrá más maldición. Ya el pecado ha sido juzgado. Todos los pecadores han sido juzgados. Los que vamos a estar, hablando por fe, los que vamos a estar en la ciudad de Dios, todos aquellos creyentes que van a estar allí, es porque han dejado atrás su vida de pecado. Es porque se han negado a sí mismos todos los días. Es porque le han entregado su vida al Cordero. Se han rendido a Él todo el tiempo de su peregrinaje. Y ahora ya no hay duda en ellos. Es más, no habrá más corrupción, no habrá más maldición. Y nos damos seguridad, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. La tierra es bendita por la gracia de Dios. Y con su sola presencia del Cordero no habrá más pecado, no habrá más maldición. El sacrificio perfecto de Cristo hace todo posible en cuanto a este perdón, en cuanto a esta redención. Y da como resultado el hecho de que sus siervos adoren a Dios. Nos dice, sus siervos les servirán. Da ese resultado, el entender que Dios ha hecho todo perfecto. Sus palabras son fieles y ahora, como resultado de que no habrá más corrupción, no habrá más pecado, estará todo en paz, debemos de proceder a adorar plenamente al Cordero. ¿Por qué? Porque su protección es perfecta y su protección nos da esa esperanza. ¿Para qué? Para servirle todos los días, adorarle todos los días en este momento antes de la eternidad. Y eso lleva al tercer punto, la marca del Rey 3, en una comunión perpetua. No solamente queda ahí en la protección que nos da, sino que nos dice el verso 4, verán su rostro, después de que nos dijo que sus siervos le servirán, dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y no habrá más noche. Recalca nuevamente, no habrá más noche y no tienen necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El mayor gozo de los redimidos, el mayor gozo de cada uno de los salvos, será adorar a Dios y ver su gloria. En su reino eterno, del Señor no habrá nada que nos va a separar. Es más, nos dice acá, verán su rostro y su nombre estará escrito en sus frentes. Recordemos a aquel personaje, a Moisés. Le dijo que ningún mortal, nadie vería el rostro de Dios, y a Moisés nada más se le dio permiso de ver la espalda de Dios, y aún así cuando bajó y todo el pueblo lo vio, le pidió que se pusiese un velo. ¿Para qué? Porque su rostro resplandecía con solo el hecho de haber visto la espalda de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Ya no va a haber ninguna separación, ya no va a haber ningún velo, ya no va a haber ningún lugar intermediario como lo era en el tabernáculo. No habrá absolutamente nada que nos separe. Vamos a ver a Dios cara a cara, tal como Él es. Y no es como que Dios tenga un cuerpo, sino que se ocupa un lenguaje, un antropomorfismo que se ejemplifica con cosas que nosotros podamos entender, como si Dios tuviese un cuerpo como nosotros. Y es así el ejemplo, nosotros lo veremos a Dios tal como es,
y no va a haber nada que nuble nuestro entendimiento. Vamos a adorarlo y lo mejor es que nada nos va a separar de Él porque sabemos que le pertenecemos. Nos dice acá, su nombre está escrito en sus frentes. Dios ha marcado, ha seleccionado a aquellos que son suyos. Les da la oportunidad a los pecadores de arrepentirse para que puedan formar parte de su pueblo, puedan vencer las tentaciones, puedan rendirle su vida e inclusive en este momento no habrá más duda que todos los que están ahí serán de Él. Podrán adorarle, podrán entregarle su vida. Y como podrán ver en este momento, el sol está bajando, ya casi se está ocultando y dará paso a la noche. Y en esa ciudad, en la ciudad que se nos está prometida, no habrá ese movimiento del sol. Es más, no habrá sol. Dios iluminará todo. Dios, su presencia no dejará espacio para la duda, no dejará espacio para el temor, no dejará espacio para la oscuridad ni para el pecado. Dios mismo estará allí. La marca del Rey es su obra perfecta, que restaura y quita el pecado para asemejarnos cada día más a Él y llevarnos a su gloria perfecta. Es lo que nos da el libro de Apocalipsis. No nos debe de llenar de miedo todo lo que hemos estado viendo. Nos debe de llevar a una reflexión, a un examen, a un escrutinio de nuestras vidas, pero también a una esperanza de que Dios es perfecto. Dios hace su obra perfecta de restauración, perdón de pecados, pero también de llevarnos a Él, guardarnos en las tentaciones, guardarnos en las pruebas, ofrecernos el perdón de pecados, el arrepentimiento para nosotros. ¿Para qué? Para que Él reine en nuestros corazones y para que lo esperemos y veamos en su gloria reinar con excelencia tal como lo hace ahorita. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos. Inmortal, tomando forma terrenal, y a su voz